Bueno, está Máximo Padilla en línea, que es quien ha denunciado a Omar Caballo Suárez, a quien han embargado por 10 millones de pesos y han detenido esta misma mañana cuando se presentó en Comodoro Pi, luego de que el juez Rodolfo Canicova Corral lo procesara por asociación ilícita y extorsión. Padilla, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez lo saluda. ¿Cómo está? Buen día. Paulino, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Lo mismo digo, gracias por este ratito. ¿Qué es lo importante a saber respecto al propio Caballo Suárez, a este hombre que ha quedado detenido hoy, a propósito de la denuncia que usted hizo, si pudiera describirla de la manera más sucinta posible para entender de qué hablamos? Sí, bueno, para ser lo más resumido posible, nosotros por un programa de televisión fuimos citados por el juez Canicova Corral, fui citado para ampliar la denuncia que yo había hecho por el medio televisivo y bueno, con Majul en América. Con Luis Majul en América, en la cornisa, y a partir de ahí yo hice una declaración de 2 horas y media, y de esa declaración surgió el hecho de la necesidad de tener que denunciar a Suárez, porque eran tantas las preguntas que exigían un detalle sobre cada accionar que había tenido Suárez contra mi persona y las empresas que yo represento, que bueno, en definitiva me junté con mi abogado y entramos a las 10 días de esa denuncia televisiva. Hicimos una denuncia en el juzgado de Canicova Corral. O sea, usted denunció al Caballo Suárez por extorsión y por entorpecimiento del tránsito marino, en virtud de que si no pagaban lo que les pedía, los barcos no entraban al puerto y no les dejaban la mercadería. Mira, en realidad los delitos, sí, básicamente sí, pero los delitos por los cuales yo, además de lo que vos dijiste, algunos de los delitos de más importante calificación son asociación ilícita, extorsión, amenazas agravadas, coacción. Hay una serie de 8 o 7 delitos tipificados, inclusive artículos de la Constitución Nacional, etcétera, que este buen hombre se dio el lujo durante años de transgredir en forma sistemática y junto con la gente que lo acompañaba, sacándome contratos, sacándome buques, y la realidad es que antes antes de la asunción del nuevo gobierno yo no tenía las garantías suficientes, dada la proximidad que tiene el Caballo con el anterior gobierno. Claro, el Caballo era amigo personal de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue elogiado en público por la mismísima expresidenta e inclusive recibió junto a la expresidenta, o recibió, mejor dicho, fue a Santa Marta a visitar al Papa Francisco. Sí, que ese es un hecho que a mí me dolió extremadamente. Yo soy una persona, el que me conoce, soy católico práctico, de ir todos los domingos a misa, y me educaron así, toda mi vida fui así, y lo único que me faltaba, después de que me robó durante tantos años, es que lo recibiera el Papa con los brazos abiertos, en una muestra yo no sé si no sé, la realidad no la puedo calificar, pero Máximo, perdóneme, ¿usted es el dueño de Petrotank? Sí. Yo soy un accionista de Petrotank. Uno de los accionistas. Soy el presidente y uno de los accionistas. Correcto. Y además manejo otro grupo de empresas que, si bien no están vinculadas a mí en forma societaria, yo las dirijo, las manejo, les doy asesoramiento. Ese es mi trabajo básico, ¿no? ¿Cómo era el accionar del Caballo Suárez para con usted cuando empezó a lo que usted denomina robarle cosas, plata, qué sé yo, barco? El primer encontronazo que yo tengo con el Caballo Suárez data del año 2007 aproximadamente, que fue también por un hecho manejado, digamos, a instancias de que él quería entrar en el circuito de combustibles. Nuestra empresa básicamente siempre transportó combustible, llegamos a tener 12 barcos en operaciones, hoy quedamos solamente con 2, o sea, todos estos productos del accionar del Caballo, ¿no? O sea, de 12 barcos quedaron solo con 2. Sí, que no son buquetanques, sino son remolcadores.
Y en aquel año me citó a su gremio y me dijo que me tenía que correr del negocio sin ningún tipo de miramientos, que me tenía que correr del negocio. Yo en esa oportunidad estábamos solos en su oficina y le dije, bueno, decime cuánta plata pones y yo me retiro. Y me dijo, no, acá no hay plata. Y bueno, pues salimos casi a la agresión. Más, me tiró un llavero que tenía en el escritorio, y bueno, empezamos a discutir, apareció otra gente, y yo, bueno, logré zafar esa situación que era muy conflictiva para mí, porque imagínate, estás solo en un gremio contra un tipo de esta clase, al cual se lo acusa de tener 4 muertes encima de su hombro, y no, la realidad era que era una situación bastante complicada para mí. Yo esta situación se la hice conocer a varios funcionarios, y uno de ellos me dijo que iba a tratar de ayudarme, y a las 48 horas recibí el llamado de un funcionario del área de transporte diciéndome que me tenía que volver a juntar con el caballo. Bueno, finalmente me terminé de juntar con él, y en aquel momento me dijo que yo había entendido mal, que él no quería nada mío, que seguíamos siendo amigos como siempre. Yo hace 25, 30 años que lo conozco al caballo, siempre tuvimos una buena relación hasta hace estos años, y bueno, a partir de ahí me dejó tranquilo durante un año. Al año siguiente se me hizo saber que tenía la obligación de contratarle un buque a Naviera San Jorge, que era el buque Elena L. Se lo contraté a Naviera San Jorge cuando antes lo contrataba en forma directa, y Naviera San Jorge lo contrató a su vez a quien yo se lo contrataba antes. En ese pase de manos, este buen señor se ganó aproximadamente $3.000 o $4.000 por día. El contrato duró aproximadamente 6 meses, y eso lo hizo con otro barco también, así que calcular la diferencia en plata que se llevó por hacer un pasamanos y sin hacer nada. O sea, más de $500.000. Exactamente, con un solo barco. El otro barco yo calculo que la diferencia, que era de otro armador, la diferencia la hizo más o menos igual, o sea, se debe haber hecho en 5 meses de $1 millón sin haber hecho absolutamente nada. Si él esto lo hacía para con él y se la guardaba él la plata o la repartía, yo no te lo puedo decir. Pero esto está demostrado contablemente. Yo tengo los asientos contables en mi empresa de las facturas hechas a Naviera San Jorge. Asumo que Naviera San Jorge tiene los ingresos de dinero porque eran dinero blanco, se le pagaba, Gamesa les pagaba a ellos. Así que en esto él se limpió, así como vos bien decís, $500.000 para su bolsillo. Este fue el, digamos, primer gran malestar que tuve respecto al accionar de él. Después de esto me dejó tranquilo durante un año, y al año siguiente entró mal cuando se hizo socio de Marúa por intermedio de otra compañía que era socio al SOMU. Ahí habían varios gremios que estaban asociados, tenían el 30% de Marúa, y Marúa, de buenas a primeras, habiendo transportado contenedores durante toda su vida y teniendo un quebranto espectacular, ingresó en el circuito de los buquetanques y bueno, me desplazó 3 barcos que habían sido presentados a Gamesa y de los cuales yo ya tenía prácticamente la contratación de esos barcos. Se desplazaron sin ningún justificativo y entraron con un contrato anualizado. Esos buques que nunca en la historia, antes de las contrataciones de Gamesa, ningún barco fue contratado anualizado, y él entró con 4 barcos, los 4 anualizados y con un precio importante. O sea, él manejaba el sindicato de obreros marítimos, él tenía muchas empresas como Marítima Marúa, la que usted describe, Mercante Sociedad Anónima, Pescaramines Sociedad Anónima, San Jorge Marítima Sociedad Anónima, tenía una Fundación Azul, que era para el cuidado y preservación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre, por el cual también facturaba todas las empresas vinculadas a él, y Dietrich mismo lo llevó a la justicia y denunció
que el Caballo Suárez extorsionaba a las empresas de navegación, como la suya, para que paguen sobrecosto de entre 500 y 700% respecto a lo que vale en el mundo, y por lo cual tiene una denuncia por supuesto lavado de dinero. Ese personaje es el que recibió Francisco, ese era el amigo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ese es el personaje que hoy Canicoba Corral dejó preso. Sí, efectivamente. La realidad es que esto no lo hizo solo. O sea, no, claro. acá hay que seguir tirando porque te vas a llevar puesto a funcionarios, te vas a llevar puesto a empresarios que en connivencia con él trabajaron durante estos años haciendo lo que se les dio la gana. Y en ese sentido, usted ¿a quién deberíamos mirar? Bueno, yo te nombré, todas estas empresas que vos nombraste, sin ninguna duda están involucradas. Elite Viajes está muy involucrada en esto, es la que tiene un hotel que está en Corrientes. De ese hotel se lo hizo comprar los terrenos al gremio y después se edificó y terminó quedándose él con el hotel. Él lo vende entre comillas como diciendo que es un hotel público y para todos los afiliados, y en realidad es de Elite Viajes, que es una sociedad anónima donde el SOMO no tiene nada que ver, donde lucra para él. Creo que está su hija metida en esa sociedad. Él fue director de esa sociedad, hoy no tengo la información exacta, pero te diría que hay, digamos, varias sociedades. Hay sociedades que son rurales, que tienen varios campos, no solo aquellos que se están identificando en el sur, que hay 3 campos que tienen en el sur, por la zona de la península de Valdés y demás, sino hay otros campos, hay un departamento en Avenida Libertador, hay varias cosas que yo te diría que debería demostrar cómo llegó a tener semejante fortuna y a poder comprarla. ¿Usted ¿no? cree que fue socio del proceso político que quedó atrás en la Argentina? Sin ninguna duda. ¿Y que en consecuencia llevaba plata también hacia arriba? Sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda te lo puedo decir. Y no es por lo tanto hay que mirar a los secretarios de transporte, a los ministros. Tenés que ver primero en el área de vías navegables, puertos, tenés que ver en el área de transporte. ¿Y la amistad con la presidenta era una amistad genuina o era una amistad también basada en...? No me consta, no, eso no te lo puedo decir porque no me consta. Sí, él se ensalzaba diciendo que era amigo de la presidenta y que era amigo del Papa. Eso sí lo dijo, y lo dijo muchas veces, y fue la causal de la explosión que tuvo en el gremio cuando él ya había anunciado en el seno de su gremio que se retiraba, y lo bien que hubiera hecho retirándose. Pero después no lo produjo. No, porque dijo que el Papa le había pedido que hiciera un mandato más, y correcto, ahí le explotó la bomba en la mano. Correcto, y por eso vino la intervención, la tarea de Gladys González y las amenazas a la propia interventora, intervención que juez Canicoba Corral prorrogó por 6 meses más. Sí, yo en ese sentido te quiero decir 2 cosas. La primera es que el trabajo que hizo Gladys González es impecable. La gente, el afiliado, el marinero, el que está vinculado a la Marina Mercante, no tiene la correcta medida de lo que esta mujer ha hecho por restablecer las condiciones del gremio, por ponerlo en orden. Yo entiendo el apuro por querer retomar el gremio y que vuelva a sus afiliados y que lo puedan volver a regentear, pero el gremio, digamos, tiene que ser investigado a fondo. Hay muchísimas cosas contables que hay que cruzar, tanto en la parte gremial como en la obra social. Los desfalcos que se produjeron afectan al gremio y afectan a la obra social. No es solamente Gladys González, sino es el interventor de la obra social, quien también tiene pruebas y tiene cosas para decir, y somos los empresarios, como en mi caso personal, que tengo muchísimo para decir, y muchísimo para decir también de empresas que lo han favorecido a él, con movimientos bastante raros desde el punto de vista económico, y que, bueno, lamentablemente les voy a tener que ver la cara en la justicia, porque, como yo te dije, de 12 barcos, quedarme con 2,
el daño que me hizo material fue impresionante, además del daño moral que le ha causado a toda la gente que me rodea, sea empleado, familia, y demás, es muy grande, y yo estoy dispuesto a seguirla monitoreando la causa, siendo activo porque me constituí en querellante, y en pocos días más vamos a ampliar la denuncia ya presentada, y van a haber bastantes novedades al respecto, van a haber muchos nombres de personas que no ni siquiera suenen que van a estar metidos ahí adentro. Correcto. Máximo, lo último, apelando a su brevedad, estoy sobre las 11 y las noticias. ¿Temió por su vida en algún momento en medio de todas estas denuncias? Te diría que es difícil hablar de eso. Yo soy, está mal que lo diga, pero soy un tipo que no mide esas cosas. Cuando tengo que ir para adelante, voy para adelante, esté el caballo o no esté. Y bueno, si tengo que estar armado, estaré armado, y si tengo que defenderme, me voy a defender. Pero no temí por mi vida, no. Honestamente, Máximo, no. Padilla, gracias por este ratito, muy gentil y, por cierto, muy generoso por su tiempo, por atendernos y por darnos la primera entrevista en el transcurso de este día a propósito de la detención de quien usted denunció en las condiciones que acabamos de escuchar. Un abrazo. Te agradezco mucho a vos la deferencia que has tenido en llamarme y les mando un abrazo a todos. Máximo Padilla, el denunciante de Omar Caballo Suárez, quien hoy está preso, o desde hoy está preso. Tremendo, imposible recopilar todo lo que acabamos de escuchar. Un engranaje pequeño, casi colateral, del poder, cuánto pudo construir al amparo del poder. 27 años creo que comandó el gremio, además.